Nuestro planeta es el hogar de una multitud de tribus, cada una con sus tradiciones y costumbres únicas. Desde la misteriosa tribu Centinela hasta los asentamientos más pequeños que muchos desconocen. He aquí 15 de las tribus más aterradoras que no querrá conocer. Número 15. Norte de Sentinel. La isla Sentinel del Norte es el hogar de la enigmática tribu Sentinel, un grupo que ganó gran atención cuando surgieron informes de que un ciudadano estadounidense murió a manos de ellos mientras intentaba traspasar los límites prohibidos de su hábitat aislado. Este incidente desencadenó serias discusiones sobre la tribu, un enigma envuelto en misterio debido al escaso conocimiento disponible sobre ellos. Los esfuerzos del mundo exterior por comunicarse con los centineles se han topado constantemente con una feroz resistencia. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en 1974, cuando un director de National Geographic, que intentaba crear un documental sobre la tribu, se encontró siendo atacado por sus miembros. Los centineleses, conocidos por su hostilidad, llegaron incluso a disparar flechas a un avión indio que volaba sobre la isla durante el tsunami de 2004, todos en protesta por cualquier intento injustificado de vigilar sus actividades. En ese momento, la isla albergaba una población de 8.000 personas. El contexto histórico revela los intentos británicos de colonizar el territorio y las islas cercanas en el período marcado por la feroz resistencia de los centineleses a la intrusión externa. A pesar del contexto histórico, el tamaño exacto de la población de la tribu sigue siendo difícil de precisar, con estimaciones que oscilan entre 50 y 150 individuos. El aislamiento de la tribu es a la vez su escudo y su vulnerabilidad. Con una exposición limitada al mundo exterior, poseen una inmunidad mínima a las enfermedades que podrían introducirse desde fuentes externas. Esto está relacionado con los virus externos que han suscitado inquietud entre los observadores, que temen que cualquier contacto pueda exponer a los centineleses a virus mortales, lo que podría llevar a la aniquilación y extinción de toda la tribu. El delicado equilibrio de su existencia depende de mantener la distancia con las amenazas que trae el mundo exterior. Número 14. Tribu Kauai. En lo profundo de los espesos bosques de Indonesia existe una tribu, los últimos restos de caníbales que habitan en medio del bosque. Su modo de vida refleja el de sus antepasados de hace unos 10 años. Esta comunidad aislada, que cuenta con unos 3 miembros y que es una cápsula del tiempo que no ha sido tocada por los avances de la civilización y la tecnología modernas, se enfrenta a una realidad que desafía las comodidades de la existencia contemporánea. Privados de los lujos de la atención médica y sin acceso a médicos, su esperanza de vida media es de unos 50 años. Una tribu que vive al margen de la imaginación, armada con arcos y flechas mientras navegan hábilmente por la jungla en busca de sustento. Sus hogares, una choza hecha de ramas, sirven como refugio y prueba de la sencillez de su estilo de vida. Atribuyen la muerte a una entidad llamada Kakua, un demonio que asume la imagen de sus seres queridos para engañarlos y provocar su muerte. Por ello, sus rituales implican el sacrificio de aquellos que se cree que están bajo la influencia del Kakua. La carne de estas desafortunadas víctimas se convierte en el sustento de todo el clan. No fue hasta la década de 1970 que el mundo exterior se topó con la enigmática tribu de Kauai. Por pura casualidad, un grupo de investigadores se topó con esta comunidad oculta en las profundidades de la jungla, envuelta en misterio durante milenios. Cuando los nativos vieron a estos forasteros, su primera percepción fue comprensiblemente de asombro y miedo, confundiendo a los investigadores con apariciones espectrales. Es una maravilla en sí misma que un enclave tan prehistórico persista en medio de la era de Internet, intacto por el implacable paso del tiempo. La existencia de esta tribu, desconocida para la comunidad internacional hasta hace poco, es una prueba de la resistencia de las tradiciones antiguas. Las imágenes y la visión de sus vidas fueron posibles gracias a que el guía francés que condujo a los forasteros a este reino oculto logró escapar de sus festines. Por lo tanto, esta tribu emerge como una de las tribus caníbales más notorias de la historia, cautivándonos con su existencia al margen del tiempo. Número 13. Pueblo Batak. El pueblo Batak, que constituye una de las aproximadamente 140 comunidades indígenas de Filipinas,
Habita la región noreste de Palawan, una isla de gran tamaño situada en el suroeste. A lo largo de la historia, los Batak se han alojado en los valles fluviales que bordean las costas de la ciudad de Puerto Princesa. Según los datos del censo, su población asciende a aproximadamente 450 individuos, que se caracterizan por su enorme estatura, tez oscura y su característico cabello rizado con textura afro. El intrigante misterio que rodea sus orígenes persiste, ya que sigue siendo incierto si comparten lazos ancestrales con la tribu Aida, o tienen raíces que los conectan con grupos de Indonesia o las Islas Andamán. En su vida cotidiana, adoptan un estilo de vida centrado en la caza y la recolección, el cultivo de plantas a partir de semillas y el empleo de una metodología agrícola de tala y quema. Cabe destacar su participación en el comercio, el trueque de bosques y recursos naturales con las comunidades marítimas de la región de Sulu a cambio de productos manufacturados. A diferencia de las prácticas insulares que se observan en algunas sociedades tribales, el pueblo Batak muestra una notable apertura a la interacción con los forasteros. Sus hombres, en particular, contribuyen a su comunidad y más allá al realizar diversas tareas, como la cosecha y la limpieza de malezas para los grupos vecinos. Además, se han integrado a la economía local mediante la participación en actividades turísticas, generando ingresos. Si bien la comunidad alguna vez llevó una existencia normal, se ha producido un cambio. Con el tiempo, han ido adoptando sin problemas un estilo de vida sedentario, estableciendo pequeñas aldeas donde producen y venden una variedad de productos. Esta transformación refleja su adaptación a una existencia más estructurada e interconectada dentro del tejido social más amplio. Número 12. La tribu Asmat. En los manglares de Papúa Nueva Guinea reside la tribu Asmat, una comunidad de aproximadamente 65 personas que viven en aldeas, cada una con una modesta población de alrededor de 2.000 habitantes. Famosos por sus intrigantes y escalofriantes prácticas, estos pueblos se han ganado una notoria reputación de cazadores de cabezas y caníbales, que se dedican al consumo de carne y cerebros humanos. Sorprendentemente, los cráneos de sus desafortunadas víctimas son útiles en los rituales de la tribu, ya que sirven como objetos ceremoniales, almohadas, recuerdos e incluso como cucharas improvisadas para sus comidas. Los habitantes de esta tribu tienen una creencia particular en su origen, cuyas raíces se remontan al bosque sagrado. Entre los objetos que encapsulan la riqueza de su herencia ancestral, se pueden descubrir estatuas y esculturas de madera elaboradas con gran esmero que muestran notables habilidades artísticas. Estas reliquias, creadas con destreza, ahora se encuentran en museos de todo el mundo y sirven como vestigios tangibles de la cultura de la tribu. Contrariamente a la imagen que dan sus prácticas caníbales, la tribu sorprende con un peculiar sentido de apreciación, que revela otra capa de sus peculiares costumbres. Parece que su canibalismo no era indiscriminado, más bien, se caracterizaba por una cierta selectividad. Los Asmat abordaban sus actos caníbales con casi precisión, cazando individuos específicos cuyos nombres tenían significado. En un giro extraño, acumulaban una colección de los nombres de sus víctimas, creyendo que al consumir la carne de estos individuos absorbían no solo su fuerza, sino también su esencia misma. Si profundizamos en esta transmigración de identidades, se revela que ni siquiera los propios caníbales poseían nombres individuales, sino que adoptaban los nombres de sus víctimas, perpetuando así un ciclo en el que el consumido se convertía en el consumidor. Los niños de la tribu no tenían nombre hasta que llegaban a la edad de embarcarse en su primera cacería. Para enfatizar aún más el profundo papel que los nombres desempeñaban en este intrincado ritual, las reglas que regían estos juegos eran simples. Para participar en el rito caníbal, necesitaban familiarizarse con el nombre de su víctima. Solo después de consumir la carne del individuo elegido, podían reclamar el derecho a adoptar el nombre de esa persona. Estas cacerías normalmente implicaban ataques contra aldeas rivales o visitantes desprevenidos, lo que transformaba el acto en una expedición llena de suspenso. Un episodio escalofriante de la historia de los Asmat fue inmortalizado por el investigador Carl Hoffman en su libro Savage Harvest. Número 11. Tribu Suri.
La tribu Suri, que reside en las tierras fronterizas entre Sudán del Sur y Etiopía, es una comunidad profundamente entrelazada con las prácticas agrícolas enclavada en los paisajes del suroeste de Etiopía, específicamente dentro de la región de Omoso de la región de naciones, nacionalidades y pueblos del sur SNMPR. El pueblo Surrey, que cuenta con aproximadamente 34 miembros, también se conoce como Surya. Dentro de este grupo étnico existe una división distintiva marcada por dos facciones, los Maga y los Chai, mientras que un tercer subgrupo, los Balet o Belesi o Cachipo, extiende su presencia a la República de Sudán del Sur. El pueblo de Surrey, animado por actividades como el comercio, los matrimonios mixtos y la búsqueda periódica de pastos más verdes durante las estaciones secas, exhibe un estilo de vida dinámico e interconectado, lingüísticamente diverso. El grupo Balet o Belesi o Cachipo conversa en un dialecto ligeramente diferente en comparación con sus contrapartes de Surrey. Los ecos históricos resuenan desde 1897, cuando las tropas imperiales etíopes hicieron su presencia en la región de Surrey, marcando la inclusión formal de la zona en Etiopía. Después de eso, la región se convirtió en un foco de robos de ganado tanto por parte de los montañeses como de las tropas imperiales estacionadas en aldeas recién establecidas. Alguna vez se caracterizó por una estructura bastante política liderada por ancianos venerables de la edad gobernante y jefes o sacerdotes. La sociedad de Surrey, conocida como Komoru, ha experimentado una transformación. Ahora está perfectamente integrada en el marco administrativo más amplio de la Etiopía nacional, cediendo parte de su autonomía al control estatal. En la vanguardia espiritual de las creencias de los habitantes de Surrey se encuentra la deidad suprema del cielo, reconocida con el nombre de Tumu. El Komoru, que actúa como mediador entre los habitantes de la tierra y los Temu, desempeña un papel fundamental a la hora de canalizar las oraciones colectivas para pedir lluvia y fertilidad. Sin embargo, los religiosos de Surrey practican ritos relacionados con los tumores. En cambio, veneran a los antepasados de la línea del clan por sus supuestas habilidades especiales y su influencia duradera en el bienestar y los destinos de los individuos contemporáneos. En los últimos 15 años, se ha producido un cambio notable en las afiliaciones religiosas, con 200 a 300 personas de Surrey abrazando el cristianismo evangélico. Esta tendencia de conversión es particularmente pronunciada en la ciudad de Kibish y entre aquellos que se han aventurado más allá de su región natal en busca de una educación superior, lo que marca un capítulo distintivo en la evolución cultural de la tribu de Surrey. Número 10. Tribu de Sala. Una gran cantidad de conocimientos sobre la tribu de Sala, en la vasta extensión de la cuenca occidental del Amazonas, se ha revelado a través de los esfuerzos del explorador brasileño Sidney Pazuello, quien inició el primer contacto con la tribu en 1996, y las perspicaces observaciones del periodista Paul Rafael. Esta singular tribu es una de las pocas comunidades que aún existen en un aislamiento casi total de las ataduras de la sociedad moderna. A pesar de los enfrentamientos esporádicos con los grupos vecinos, la principal tribu de Sala, compuesta por aproximadamente 150 miembros, sigue siendo una prueba de su particular forma de vida. Debido a las divisiones internas, surgió una rama compuesta por unas 2 docenas de miembros. Algunos buscaban interactuar con los asentamientos vecinos, mientras que la mayoría se resistía a ese contacto. La tribu, armada únicamente con herramientas tradicionales como garrotes y el uso ocasional de manantiales envenenados, se dedica a la caza, un encuentro ocasional. Sorprendentemente, utilizan armamento moderno. Su rutina diaria implica hasta 5 horas de trabajo. Las chozas comunales, conocidas como malacas, sirven como espacios de vivienda. Aunque tienen prácticas religiosas formales, hay informes que sugieren casos ocasionales de asesinatos. Tanto los hombres como las mujeres se adornan con tinte rojo extraído de la planta ruku, destacando sus prácticas culturales distintivas. A pesar de las comodidades de la vida contemporánea, la tribu de Sala se mantiene con éxito mediante el cultivo de una dieta que incluye maíz, pescado, aves, cerdos salvajes y frutas. Su conocimiento básico de la agricultura les ayuda a sobrevivir. Sin embargo,
La sombra de la malaria se cierne sobre ellos y constituye la principal causa de muerte en su comunidad. A través de la exploración de Pazuelos y las observaciones periodísticas de Rafael, la tribu de Sala emerge como un enclave cautivador que busca el delicado equilibrio entre la preservación de su estilo de vida único y la confrontación de los desafíos que generan las interacciones con el mundo exterior. Número 9. El clan de los esqueletos. En el corazón de la extensión montañosa de Papúa Nueva Guinea se encuentra el enigmático clan de los esqueletos, un grupo que se distingue por la esencia misma codificada en sus genes, en el intrincado ADN de los seres vivos. Un rasgo misterioso resuena con incredulidad, confundiendo las mentes de los científicos. Esta peculiar firma genética sugiere una rama desconocida de la humanidad, envuelta en los misterios de la evolución, o tal vez un linaje de origen sobrenatural. Lo que distingue a esta tribu no es simplemente su enigma genético, sino la sorprendente manifestación física de su singularidad. El clan de los esqueletos esculpe conscientemente sus cuerpos para emular figuras esqueléticas, creando un espectáculo en el que los huesos parecen surgir de debajo de su carne. Sin embargo, el aspecto más llamativo es el brillo de sus ojos, un efecto que desafía los límites convencionales del maquillaje y convierte a las lentillas en un adorno poco popular entre ellos. Enclavado en el abrazo montañoso de Cundiagua, un asentamiento situado a una altitud de aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar. El clan de los esqueletos habita en un reino distinto del común. Su particularidad física se extiende a sus interacciones con las tribus vecinas. Está marcado por un patrón histórico de agresión y enfrentamientos letales. El gusto por la violencia de la tribu los ha convertido en una excepción, incluso entre la diversidad de comunidades indígenas. Sorprendentemente, a pesar de sus tendencias solitarias, los científicos lograron penetrar el velo de misterio que rodea al clan de los esqueletos. Tras un minucioso esfuerzo para obtener muestras de ADN, los investigadores descubrieron la existencia de un gen no identificado en su composición genética. Esta revelación plantea intrigantes preguntas sobre la evolución de las tribus humanas, si divergieron en especies distintas, si están relacionadas con razas de animales, o si, en efecto, estas tribus fueron enviadas a este reino terrestre desde un origen cósmico aún inexplorado. Al contemplar las anomalías que se esconden entre los pliegues de las montañas de Papúa Nueva Guinea, la mente se adentra en el reino de lo desconocido. Podría haber más facetas no descubiertas de la humanidad ocultas en los bosques, evocando la imagen de seres míticos como King Kong vagando por páramos lejanos y alejados del alcance de nuestra comprensión. El enigma del clan de los esqueletos nos invita a desentrañar los misterios que persisten en los márgenes de nuestra comprensión. Número 8. Tribus de Machu Picchu. En las profundidades de la selva peruana, enclavadas cerca de la frontera brasileña, reside la enigmática tribu de Machu Picchu, también conocida como el clan Mashcapiro o el pueblo Cujarenu. Aisladas del mundo exterior durante unos asombrosos 600 años, estas comunidades tribales se han aferrado a su existencia ancestral, viviendo en armonía con la naturaleza intacta que las rodea. Sin embargo, recientemente, un acontecimiento imprevisto ha desvelado el velo de aislamiento que rodea a la tribu de Machu Picchu. Impulsados por una necesidad desesperada de sustento, herramientas y equipo de caza, han recurrido a asentamientos invasores en las casas de su hábitat. Trágicamente, este choque de mundos ha tenido consecuencias letales. Leonardo Pérez, un joven de 20 años, fue víctima de la lucha de supervivencia de la tribu cuando recibió un disparo mortal con una flecha, mientras que los miembros de la tribu codiciaban su equipo. Este inquietante incidente sigue un patrón, como lo demuestra la muerte de Charbon Flores y el indio Amitseyenka. Charbon Flores, un guía local en 2011, había pasado 2 décadas forjando un vínculo con la tribu de Machu Picchu, proporcionándoles herramientas esenciales como machetes, ollas y almohadillas. En sus intentos de persuadirlos para que abandonaran su estilo de vida nómada de cazadores y recolectores, se convirtió en un puente entre su mundo aislado y las influencias externas invasoras. Sin embargo, trágicamente, se cree que sus esfuerzos tuvieron un final fatal. Marcado por una flecha que le atravesó el corazón, la barrera que antes era impenetrable entre el pueblo Mashcapiro y la cultura industrializada,
se está disolviendo gradualmente. Sus interacciones con otras poblaciones indígenas se están multiplicando, ofreciendo una visión de un mundo que durante mucho tiempo ha estado protegido del paso del tiempo. Sorprendentemente, los registros indican que solo este año, los miembros de la tribu han sido avistados un centenar de veces, una cifra sin precedentes, según Patricia Balbuena, viceministra de Cultura del Perú. El impacto de estos encuentros es profundo, ya que algunos miembros de la tribu abandonan su hábitat selvático para coexistir con los indígenas yan cercanos que comparten un idioma similar. Número 7. Tribu Asaro. La tribu Asaro, conocida cariñosamente como la gente del barro. A diferencia de las tribus indígenas, que son asesinas sedientas de sangre, la tribu Asaro posee un enfoque único y no violento para enfrentarse a adversarios formidables. Conocidos como fantasmas en su lengua materna, dominan el arte de inducir miedo a través de su apariencia y la confrontación física. La gente va envuelta de pies a cabeza con un antiguo camuflaje de barro de pantano natural y cada uno lleva una máscara de barro demoníaca en la cabeza. Con movimientos lentos y pausados que recuerdan a un sueño encantado, armados con arcos, lanzas o garrotes, crean un espectáculo aterrador e intimidante. Imagine encontrarse con un grupo así en el corazón de la jungla, lo suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Los orígenes de esta ingeniosa estrategia se remontan a la historia de la tribu Asaro, que sufría frecuentes ataques de tribus vecinas hostiles. Aprovechando la idea, se transformaron en figuras espectrales cubiertas de barro. La artimaña engañó con éxito a sus atacantes, quienes, confundiéndolos con los espíritus de los caídos, huyeron aterrorizados. Reconociendo la eficacia de esta táctica no violenta para evitar la guerra, la tribu ha adoptado la tradición a lo largo de generaciones. Elaboradas por hábiles artesanos, cada máscara de barro es una obra de arte única, con colmillos que realzan su apariencia aterradora. Contrariamente a su exterior intimidante, los hombres de barro de una tribu son famosos por su amabilidad y expresión artística. Pink Floyd incluso los inmortalizó en una de sus canciones como el hombre de barro. Su cautivadora imagen no solo ha captado la atención de la industria del entretenimiento, sino que también los ha convertido en participantes codiciados en películas, programas de televisión y documentales. La tribu Asaro, que reside en la parte central de Papúa Nueva Guinea, es solo una de las muchas comunidades indígenas notables que mantienen firmemente su identidad cultural, resistiendo la atracción de la modernidad mientras navegan con orgullo por el siglo XXI. Número 6. Tribu de los Ankutsu. Los Ankutsu, una pequeña tribu amazónica formada por apenas 3 miembros, habitan actualmente una diminuta región dentro de la selva. A pesar de estar oficialmente reconocida y legalmente designada por el gobierno brasileño, su territorio está bendecido por vastas plantaciones de ganado que han suplantado a las otrora extensas selvas tropicales de Rondonia. Estas selvas tropicales, que antes estaban repletas de diversas tribus, ahora han dado paso a la invasión de actividades industriales. En la antigüedad, los antepasados de los Ankutsu compartían la vasta extensión de las selvas tropicales de Rodonia, con numerosas tribus que coexistían armoniosamente en el abrazo de la naturaleza. Vivían en modestas malocas, casas comunales enclavadas en el mismo vecindario. Cazadores expertos, los Ankutsu tienen una especial afición por la captura de cerdos salvajes y búfalos. Además, cultivan pequeños huertos donde prosperan el maíz y la mandioca. Tradicionalmente, su sustento provenía de la recolección de frutos silvestres y de la pesca ocasional en los arroyos. Hoy, se encuentran confinados en una zona escasa, rodeada por la imponente presencia de ranchos ganaderos. La invasión de la modernidad amenaza la existencia misma de los Ankutsu, ya que ahora son los últimos vestigios de su otrora próspero pueblo. A pesar de su precaria situación, persisten en preservar sus tradiciones. Las flautas de madera elaboradas con destreza por los Ankutsu encuentran un propósito en sus danzas y rituales. Adornados con tobilleras y brazaletes elaborados con intrincadas fibras de palma, reutilizan creativamente los envases de pesticidas desechados por los ganaderos para fabricar coloridos collares de plástico, en lugar de los tradicionales collares de conchas. Para las ocasiones festivas, utilizan el tinte uracum innato para pintarse el cuerpo, infundiendo color y simbolismo a sus celebraciones. Mientras se enfrentan a la marea invasora de la modernización,
Su resiliencia y sus expresiones culturales son una prueba del espíritu perdurable de un pueblo al borde de la extinción. Número 5. Tribu Kazakh de cazadores de águilas. En el cautivador segmento presentado en la serie Human Planet de la BBC de 2011, la tribu nómada de cazadores de águilas kazajas ofreció un espectáculo fascinante con el majestuoso telón de fondo de las montañas Altai de Mongolia. La impresionante escena dejó a los espectadores asombrados mientras las parejas de padre e hijo, de rostro curtido y envueltos en pieles de animales para protegerse del frío cortante, galopaban a través de la vasta extensión con un aire de habilidad ancestral. El dúo, cada uno montado a caballo, llamaba la atención con los brazos extendidos sobre los que descansaban magníficas águilas reales con los ojos vendados. La expectación en el aire era visible cuando se quitaron las vendas de los ojos ceremoniosamente, liberando a las majestuosas aves rapaces para que se elevaran hacia los cielos, una danza simbólica entre el hombre y la bestia contra las extensas llanuras de abajo. Las águilas descendieron con precisión, cazando con sus contrapartes humanas. Un zorro fugaz corrió por el accidentado paisaje, agregando una capa adicional de dramatismo a esta antigua exhibición de habilidad. El entorno transportaba a los espectadores a un mundo que parecía alejado de las limitaciones del siglo XIX, donde la tradición y la naturaleza se entrelazaban a la perfección. Sorprendentemente, la tradición de utilizar aves rapaces para cazar entre el pueblo kazajo se remonta a siglos atrás, con referencias históricas que se remontan a la época de Genghis Khan. Incluso Marco Polo hizo una crónica del arte de la caza con águila, contando historias del siglo XVI. Las pinturas rupestres de la Edad de Bronce inmortalizaron las raíces de las técnicas y revelaron una conexión duradera entre el hombre y las aves. Hoy, los mismos cazadores de águilas kazakh, que una vez asombraron al público de la pantalla del planeta humano, abren amablemente sus puertas a los visitantes curiosos deseosos de adentrarse en su antigua forma de vida. A medida que uno se sumerge en la experiencia, se despliega el intrincado arte, mostrando el profundo vínculo entre estos cazadores modernos y sus majestuosas águilas. Número 4. Quehuerenio. En las vastas e intactas extensiones de la selva amazónica, existe una tribu enigmática y resistente conocida como los Quarenio, también conocidos como Namole. Estos habitantes indígenas, arraigados en un estilo de vida errante, encarnan la esencia de los cazadores, recolectores mientras navegan por los confines remotos de la selva tropical. Su vivienda principal está situada dentro de los confines del Parque Nacional del Manu, enclavado en la región de Madre de Dios en Perú. Los cuarenios, que hablan un dialecto característico de la lengua pura, suman entre 100 y 250 personas. Un aumento notable con respecto a la escasa estimación de entre 20 y 100 registrada en la década de 1970. Curiosamente, esta tribu evita activamente los encuentros con personas no nativas, una conducta impregnada de traumas históricos. Los acontecimientos de la década de 1890 fueron testigos de la masacre planificada de una parte importante de la tribu en la zona del Alto Río Manu, por parte del notorio personaje peruano Carlos Fitzcarrald. Los sobrevivientes, que demostraron una notable capacidad de resistencia, buscaron refugio en los rincones más remotos de la selva tropical, donde han persistido con firmeza hasta el día de hoy. Si bien los avistamientos de los quiorenio se han vuelto más frecuentes en los últimos tiempos, en particular alrededor de los campamentos a lo largo de las riberas del río Las Piedras, sus interacciones con los forasteros siguen siendo mínimas. Durante la estación seca, estos campamentos sirven como zonas de pesca, mientras que en la estación lluviosa, la tribu se retira a lo más profundo de la selva tropical. En 2013, surgieron informes sobre algunos miembros que se acercaban a los aldeanos en busca de sustento. A pesar de que en general evitaban el contacto con personas no nativas, estos casos indicaban una mala relación con las comunidades circundantes. Reconociendo la vulnerabilidad del pueblo cuarenio a las enfermedades modernas, el gobierno peruano tomó una medida proactiva al imponer una prohibición del contacto con ellos. Esta medida de protección busca salvaguardar el estilo de vida único de la tribu. Número 3. Tribu Mursi. La tribu Mursi es un grupo de mujeres cuya especialidad no tiene parangón en la vida real.
Su sentido único de la moda las coloca en un pedestal que incluso Lady Gaga envidiaría. Imagine unos labios tan elegantemente curvados que pueden sostener un plato entero. No un plato cualquiera, sino uno adornado con una intrincada belleza compuesta por granos de maíz, huesos, hojas y bayas. En el vasto paisaje cultural donde coexisten otras 45 tribus, ninguna puede igualar la extravagancia y belleza de las mujeres de la misericordia. Sus retratos adornan las portadas de prestigiosas publicaciones de viajes y cautivan a fotógrafos y turistas por igual. La sola idea de verlos en persona despierta un gran interés. Sin embargo, conviene tener cuidado antes de aventurarse en su mundo. Los hombres de la tribu son portadores de un virus único que adquieren durante los enfrentamientos con las hienas. Sus vidas están marcadas por las dificultades, ya que recorren diferentes lugares en busca de agua y participan en batallas territoriales con tribus rivales. A pesar de estos desafíos, han sabido aprovechar sus características distintivas para sobrevivir. La tribu recibe a los visitantes como una fuente de ingresos. Imagine a hombres ataviados con atuendos ceremoniales, exhibiendo orgullosamente sus placas labiales a lo largo del camino, listos para intercambiarlas por una compensación. Cada fotografía captura no solo una imagen, sino una transacción negociada. Es una mirada al mundo del espectáculo local que los sustenta. Sea testigo de su tradición única, en la que las placas labiales se usan exclusivamente para la cámara, lo que ofrece la oportunidad de verlas en la codiciada portada de una revista de viajes. La historia de la tribu no es solo una historia de supervivencia, sino de aprovechar su singularidad cultural en un mundo que ha llegado a apreciar y admirar su resistencia. Número 2. Tribu de los Mocan. El pueblo Mocan, una comunidad austronesia, habita el fascinante archipiélago de Murgi, un conjunto de 800 islas en disputa entre Tailandia y Birmania. Los estudiosos postulan que sus raíces se remontan al sur de China hace unos 6.000 años, lo que finalmente los llevó a asentarse en diversas islas del sur de Asia. En la actualidad, una población de entre 2 y 3.000 individuos Moken reside en estas islas, llevando una existencia semimigrante como cazadores, recolectores que dependen intrínsecamente de la generosidad del mar. Dentro de su sociedad cerrada, aproximadamente 1.500 mendene y un número igual de mujeres se expresan a través de una lengua austronesia única conocida como Moken. A pesar de la profunda riqueza cultural que define su vida en la isla, una sombra ominosa se cierne sobre su existencia a medida que su población va decayendo. Las complejidades de las leyes modernas de inmigración y propiedad plantean desafíos continuos debido a su estilo de vida errante. Sin embargo, hasta cierto punto, han asimilado aspectos de la modernidad. Sus hijos, por ejemplo, participan en la educación general, lo que los expone a ideologías culturales. Sin embargo, surge una clara separación entre los habitantes de las islas Surin, donde persiste un estilo de vida más tradicional. Estos isleños, profundamente arraigados en el entorno natural, subsisten gracias a la abundancia de flora y fauna, empleando herramientas antiguas como lanzas y redes. Cabe destacar su reciente incorporación al mercado local, intercambiando los productos que cosecha por bienes esenciales. A pesar de las amenazas que acechan a sus antiguas prácticas, el resiliente pueblo Mokin logra un delicado equilibrio entre tradición y adaptación, forjando una narrativa única en medio de los desafíos de un mundo en evolución. Número 1. Caminantes nocturnos. Todos los tiempos ha cautivado al público con sus escalofriantes historias de fantasmas, que sirven como una apreciada forma de entretenimiento y como un vínculo cultural integral en el paisaje histórico de Hawái. Las antiguas estructuras, los valles imponentes, los cementerios sagrados, los templos venerados, los bosques de Ayao, las regiones costeras y los campos de lava han sido testigos de apariciones fantasmales y espectáculos hermosos. El vínculo ininterrumpido de Hawái con su pasado sigue siendo cuestionable debido al exceso de sitios sagrados llenos de un patrimonio tradicional incrustado en el tejido de la tradición hawaiana. Una gran mayoría de los residentes han presenciado personalmente un episodio o conocen a quienes lo han vivido. Los marchadores nocturnos, también conocidos como Hawaii Po, ocupan un lugar destacado en las narrativas fantasmales del archipiélago.
Estas entidades encarnan a un grupo que marcha deliberadamente al ritmo de tambores primitivos. Algunos afirman que estas apariciones son espíritus guerreros armados, ataviados con armas antiguas, cascos y capas, que participan en el combate, o se dirigen a o regresan de tales actividades. La leyenda se extiende a los poderosos espíritus gobernantes de Alí, que conducen estas procesiones a lugares importantes, dando la bienvenida a los nuevos soldados al campo de batalla. Estos espíritus errantes pueden albergar intenciones de reclamar tierras en disputa, revivir conflictos pasados o buscar venganza contra sí mismos. Algunos incluso sugieren que los caminantes nocturnos buscan meticulosamente un portal al más allá. Según los cuentos, los caminantes nocturnos recorren áreas muy específicas, blandiendo antorchas en lo alto y repitiendo cánticos antiguos. Su presencia espectral es más pronunciada durante las horas nocturnas y sus marchas se sincronizan con determinadas noches de luna. Aunque se asocian principalmente con el anochecer, existen relatos dispersos de estas procesiones durante el día. Los lugareños incluso hablan de huellas esquivas dejadas por los caminantes nocturnos después de su paso, a pesar de la creencia de que están a centímetros del suelo. Al encontrarse con una marcha nocturna en marcha, surge la pregunta de cómo se debe reaccionar. Según la leyenda, nunca se debe interrumpir la procesión. Se aconseja a los testigos que se mantengan agachados, finjan estar muertos y desvíen la mirada, ya que se dice que cualquier interferencia podría presagiar un destino terrible para el intruso, un amigo o un familiar. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.